Por teléfono me presentó al pastor Bermúdez y él por teléfono me dijo algunas cosas, pero yo le invité pues a que compartiera, especialmente que no a la iglesia ni a los líderes, sino que si él se atrevía a venir a Venezuela por una persona pues a compartirnos, y él lo hizo así. La primera oportunidad que él entra a Venezuela con este mensaje, solo lo compartió a mi esposa y a mi persona. Al despedirnos le dije, bueno, pastor, ahora nos gustaría que usted le compartiera a los líderes. Y de Yopala a Colombia es un poquito lejos, y así fue. Por segunda vez entra y le habla a los líderes. Algunos líderes que quedaron convencidos, otros no. Y por tercera vez le digo, pastor, ahora quiero que le hables a la iglesia, especialmente la iglesia central y a una iglesia hija que teníamos como a 30 minutos. Y fue interesante porque de verdad, uno como pastor, yo estaba ya como mañoso para entregar el púlpito a una persona que no sabía qué traía. Así que estoy agradecido porque de verdad Dios utilizó a este hombre para que entrara por apure, por el amparo, la revelación de este mensaje. Y por supuesto los hermanos de Corea, que tuvimos también la oportunidad de tenerlos ya 3 veces en Venezuela, y estamos muy agradecidos por ello. Vamos a presentar aquí algunos testimonios. Al final yo quiero dar unas láminas y algunas estadísticas de cómo Dios está haciendo la evangelización en nuestro país. El pastor Franklin. Pastor Franklin, ok, dale. Ok, muy buenos días. En verdad, estar acá en Cuba testificando que Jesús es el Cristo es realmente, no creo que estuviera en mis planes hace unos meses, unos años atrás, pero acá estamos para testificar que Jesús es el Cristo. Y este es mi testimonio. Voy a tratar de dar mi testimonio en 3 partes para que Dios habló a mi vida de cómo me captó, ¿verdad? Como digno. Y sé que este testimonio va a servir para que ustedes vean, quizás algunos se van a identificar con este testimonio. Probablemente Dios los llamó de muchas maneras, pero más que todo para que vean cómo Dios tiene terrenos preparados en el mundo entero, esperando que nosotros le llevemos este mensaje. Dios me captó y voy a hablar en 3 fases. 2 religiones previas antes de conocer el Evangelio de la Biblia. Nací en la religión católica y estuve allí durante muchos años, en la edad adolescente, 18 a 20 años, estuve trabajando en lo que llamamos nosotros campamento juvenil misionero de la Iglesia Católica, realizando un trabajo misionero para la Iglesia Católica, y durante muchos años creí que estaba haciendo la labor de Cristo en la tierra. En el año 98 hice una oración, siendo católico, viendo las injusticias del mundo. Una noche llegué e hice una oración en la casa, ¿verdad? Salí de mi cuarto y salí hacia afuera y viendo las estrellas. Por favor, hermanos, vamos a hacer silencio. Vamos a estar ordenados ahí atrás porque si no, no se escucha el testimonio. Y creo que todos estamos aquí con un propósito. Amén. Ok, continúo. Hice una oración viendo las injusticias del mundo. En la Iglesia Católica nos habían enseñado que verdaderamente hay un causante de la injusticia del mundo, y es Satanás. Nos habían mostrado algo de Satanás, mas nunca nos mostraron la solución. Y realmente hice una oración y dije, si tú me dieras a Dios, pues, Señor, necesito verdaderamente herramientas para poder ser un buen ciudadano y para poder combatir a Satanás realmente. Y esa fue una oración muy sentida, hasta lloré ese día,
Pero pasaron del 98 al año 2004, estando el 26 de diciembre del 2004, ocurrió un fenómeno natural terrible que todos conocemos, que fue el tsunami de Indonesia. Eso me causó un impacto muy grande en mi vida. A partir de ese momento busqué la Biblia que tenía guardada y empecé a leer las profecías bíblicas. Creo que dije, estamos en los últimos tiempos, esta es una señal terrible. Vi de verdad las escenas fueron muy fuertes, muy impactantes a mi vida. Y a partir de ese momento quise buscar de Dios. Y efectivamente, el 31 de diciembre de ese año, a las 10 de la noche, me llegó un mensaje a un celular que me había regalado mi hermano. Mi hermano me había regalado un celular 3 días antes y yo no lo leía, ni mandaba mensajes, ni nadie tenía mi número. Le enviaron, un amigo de mi hermano le envía un mensaje, pero realmente Dios me lo envió a mí. Ese mensaje decía: si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Lucas 9:23. Ese mensaje impactó mi vida ya 31 de diciembre en la noche, preparándonos para recibir el año nuevo. El mes siguiente fue seguidito todo. El primero, al día siguiente, me visitó un hombre y me invitó a la iglesia evangélica. Me dijo que Dios tenía un propósito conmigo. Y efectivamente fui a la iglesia el 16 de enero del 2005. Allí hice la oración de fe, lo que nosotros conocemos como en la iglesia evangélica tradicional. Pasé al frente después que dieron el sermón, la predicación, y acepté a Jesucristo en mi corazón, ¿verdad? Como lo conocíamos nosotros allá cuando estábamos en la religión evangélica. Ahora, a partir de ese momento yo comencé a prepararme en muchas áreas, en el área escatológica, en guerra espiritual, en todas las cosas que le enseñan a uno, toda esa formación que uno cree que estamos preparándonos para combatir las tinieblas. Y fui al seminario, en un instituto bíblico, y estudié teología. Me gradué en el 2014 como licenciado en teología. Pero en el 2010 previamente me ungieron como evangelista y estuve realizando un trabajo de evangelista durante algunos años, hasta que en el 2016, el año pasado, realmente los hermanos de Corea del Sur estuvieron en marzo del año pasado en Barquisimeto, estuvieron 3 días, pero yo no supe de esa visita, no fui informado realmente. Sin embargo, quedó un digno allí, que es el pastor Jorge Hidalgo, y en el mes de julio, un amigo mío me invitó. Fui a la casa de la pastora Dilia, donde se reunían semanalmente el pastor Hidalgo, preparando a los discípulos. Cuando yo llego a la casa, veo que él tiene allí un programa con los discípulos que ya tenía, varios jóvenes, y cada joven estaba allí compartiendo el mensaje. Les daban 10 minutos a cada uno para que compartiera una lección. Y yo recibí las lecciones y de verdad que me pareció bastante interesante. Y empecé a escudriñar el material que él me dio. Y ya en 3 visitas a la casa, ya definitivamente había creído que verdaderamente Jesús es el Cristo. Y a partir de allí me preparé y vino la conferencia Tirano. El año pasado, por estos días, ¿verdad? Octubre del año pasado, estuvimos en la conferencia Tirano en Barquisimeto. Oye, tuve el privilegio que fuera allá relativamente cerca de mi casa, en el mismo sector, en la misma oeste, el sector oeste de Barquisimeto. Y recibí todos esos días la enseñanza. Estuvo el pastor Cho y Mu explicando las 2 lecciones, y recibí bastante. Allí terminé de consolidarme en el mensaje. Seguimos preparándonos, y en el mes de enero de este año, el pastor Jorge Hidalgo pues ya había hecho una selección de algunos discípulos que tenía para comenzar a armar un equipo para empezar a trabajar, aunque ya habíamos hecho cierto trabajo, pero ya como organización, bien organizados, ¿verdad? Y en el mes de enero
Entonces el pastor Jorge Hidalgo me nombra como coordinador de evangelismo del estado Lara, es decir, de toda esa provincia. Hablando aquí como en Cuba, ¿no? Es una provincia, tiene 10 municipios y estuvimos entonces desde enero empezar a trabajar los municipios, realizando un trabajo de evangelización en los sectores, en las iglesias, buscando al digno. Y bueno, ha habido un crecimiento realmente bueno en todo este tiempo, desde de enero para acá, aunque contando las iglesias que se captaron antes de enero, tenemos unas 70 iglesias ya captadas. De todas maneras, los porcentajes y eso lo dará el pastor Jorge Hidalgo en su debido momento, en las estadísticas. Sin embargo, ha sido un trabajo arduo en todo este tiempo, y ahora sí puedo decir, quizás Dios se tardó unos años en llegar a mi vida, pero esto es importante. Si tenemos el ejemplo bíblico y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios durante muchos años, diría décadas, pasó para conseguir una digna allá en Jericó, como fue Rahab. Asimismo, Dios puede tardarse décadas o años para llegar a buscar un digno que está preparado. Yo creo que en nuestros días Dios está buscando ese digno, porque en nuestros días creemos que Cristo está a las puertas. Jesús el Cristo realmente retornará a esta tierra en nuestros días. Así que Él me preparó. Vean cómo estuve en la religión católica, luego pasé a otra religión más, creyendo que era la verdadera revelación de Jesús el Cristo, cuando verdaderamente el año pasado fue que comprendí que el evangelio de la Biblia es este, y en menos de un año he hecho mucho más de lo que hice en todos estos años en esas dos religiones, porque verdaderamente he cobrado vida. Hay personas esperando por nosotros. Si los hermanos de Corea no hubiesen ido a Venezuela, estuviera yo en Venezuela en una falsa religión. Sin embargo, Dios está haciendo la evangelización mundial, y como dice Romanos 10:14, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si nadie va y les dice? Ellos se están moviendo en el mundo entero, y Dios me tenía preparado. Dios sabía que en el 2015 iba a llegar ese mensaje a mi vida, y de aquí en adelante hasta que Cristo venga, Jesús es el Cristo. Dios me les bendiga. Buenos días, hermano, que el Señor le bendiga. Soy de Venezuela, con el pastor Hidalgo, mi cobertura. Desde la adolescencia el pastor nos formó como un liderazgo a mi esposo y a mí. Nos formó como líderes, el cual estaba una iglesia cerca de mi casa. Allí tuvimos con el pastor alrededor de 18 años, y el pastor Hidalgo pues se fue a la provincia donde él vivía y nos dejó. Cuando él regresa, pues nos encuentra que ya somos pastores de iglesia a muchos, y cuando llegó la revelación a mi casa, a mi vida, el pastor Hidalgo se reunió con unos pastores, y el mes de junio del año pasado, creo, en el 2016, y comenzando el 2016, para comenzar el día 16, el Señor le place llevarse a mi esposo, dejándome una iglesia, y donde yo tuve que pastorear 6 meses sin una revelación, no encontraba qué hacer. De verdad era como un barco que no encontraba dónde dirigirlo, y gracias al Señor le doy por los coreanos que la revelación llegó al pastor Hidalgo, y nos pudo compartir esta gran revelación, los cuales ninguno de los pastores que estaban allí recibieron esta revelación. Solamente yo pude creer, y le dije: pastor, yo creo. Y allí comenzó el ministerio en mi casa día y noche, donde eran las 4 de la mañana y no parábamos de leer, no parábamos de predicar que Jesús es el Cristo. Allí estoy, allá en la iglesia donde presido, Iglesia Nuevo Renacer,
Bueno, fueron madrugadas enteras escuchando el único mensaje de la Biblia. Aunque era pastora de una congregación, desde ese momento comenzaron la sala de hogar donde allí es en mi casa donde explicábamos que Jesús era el Cristo. Comenzamos poquitos, mis 2 hijos y mi yerno, comenzamos en ese lugar, y cuando ya había muchas personas, había más de 30 pastores, le dije: pastor, ya creo que no cabemos en esta sala tan pequeña. Entonces allí encontramos un campamento Nehemías, donde hoy nos podemos reunir más de 70 pastores en ese lugar con sus discípulos, predicando y anunciando un solo mensaje: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y bueno, la iglesia fue fracturada a la medida que allí estamos los que hoy estamos. Esa es la congregación donde estamos dando el movimiento de la palabra, donde los niños, jóvenes y adolescentes que están en ese lugar, el Señor me decía: allí es donde tienes que colocar la mirada. No coloques la mirada en los hombres grandes, aquellos que le cuesta entrar el evangelio. Mira, ellos son esas mujeres que te he entregado, es la revelación, es el Cristo revelado en sus vidas, y que nos vamos a ganar naciones enteras. Allí estábamos en la ciudad, en el centro, predicando y evangelizando que Jesús es el Cristo. Ella es una discípula que fue encontrada en el movimiento de la palabra y que fue en la revelación cuando Tirano fue a Venezuela. Y allí estamos, ahí está mi hija, están mis 2 hijas, mi yerno y la discípula que la tengo allí, donde dejé que ella expusiera el evangelio de la Biblia allá en la iglesia Nuevo Renacer. Allí están todos los niños que presiden en la iglesia Nuevo Renacer. Allí junto a ellos la ciudad es llena del evangelio, porque estamos instruyendo a los niños para que lleven este mensaje de que Jesús es el Cristo. Allí colocamos en las calles todas esa anuncio, porque verbalmente no nos dejan, pero físicamente le podemos demostrar allá en el centro de la ciudad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Allí estamos anunciando, hermano, en transformadores de atmósfera. Mi hija tiene una academia donde anuncian, ella dice: este es solamente una estrategia, una danza, pero para llevar el evangelio y a todas las naciones, a todas las casas que allí presiden, llevamos el evangelio de la Biblia. Pues estamos allí llevando este nuevo mensaje, creyéndole al Señor que es el único, el Rey, el profeta y el sacerdote de nuestras vidas. Y como decimos allá en Venezuela, nosotros somos la imagen de Cristo y multiplicamos la imagen de Cristo a cada uno de los que encontramos en aquel lugar. Amén. Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios me les bendiga. Le habla el pastor Hidalgo. Es una... todavía esa no, por favor. Todavía esa no. No, ciérrala. Gudiño. Ajá. Mientras yo explico esto, abre Gudiño. Muy bien. Bien, hermanos, Dios me les bendiga. Es un saludo para todos. No quiero dar mi testimonio, pues, porque yo lo he dado en Venezuela, en Colombia, en México, en Corea, en Argentina, en Bolivia, en Cuba, y ya todos saben cómo es la historia. Solamente quiero decirle una cosa. Yo pensé que era el más viejo, pero el hermano Bermúdez me ganó ayer. Pero yo quiero decirle al hermano Bermúdez, para que se lleve estas palabras: Bermúdez, viejo es el viento y todavía sopla. Así que somos unos huracanes del Señor. Yo tengo 59 años de edad, cumplí los 59 en el mes de junio acá en Cuba. Los hermanos tuvieron en bien compartir conmigo un rato agradable, los hermanos de Corea. Y bueno, qué bendición ha sido.
Para conceptualizar muy claramente el informe que voy a dar, lo voy a dar desde junio hasta esta fecha, lo que hemos hecho. Y es lo siguiente, para el momento de Tirano en Venezuela, hace un año, teníamos un promedio de unos 5 pastores más o menos, o 7 pastores allí. De Tirano, Venezuela, a enero, subimos a un promedio de unos 25 pastores. Y allí fuimos a Corea, compañía del pastor Orlando, a hacer el movimiento de la palabra en Corea. Y luego regresé de Corea para estar en la gira nacional, en la gira suramericana con el pastor Pari y el pastor Bermúdez. Y luego, al regresar a Venezuela, trabajamos y sumamos un promedio un poquito más, hasta mayo, que estuvieron los hermanos de Cuba en Venezuela, mayo, junio, por allí, y el 16 de junio vine a Cuba. Y verdaderamente me fui influenciado, pero muy influenciado de una manera tan positiva. Lo que están viviendo muchos latinos ahora acá, yo lo viví en el mes de junio, tuve esa gracia. Y cuando llegué a Venezuela, dicté el seminario de las 27 lecciones, porque ya lo habíamos visto acá en Cuba. Fracturé o dividí u organicé, sería la palabra más apropiada, al equipo allá en Lara en siete grupos. Y el resultado ha sido, desde allá hasta ahora, que es la parte que voy a proyectar, es que de 30 pastores subimos a 105 hombres a la fecha esta de octubre. Eso ha sido impresionante lo que estamos viviendo, y hemos logrado llegar desde el estado Lara a 14 provincias o estados venezolanos. Todo esto es un resultado sumado a lo que el pastor Orlando les va a proyectar dentro de unos momentos. Lo cierto es que nosotros hemos logrado de una manera muy, muy poderosa el tomar toda la figura y las cosas que hacer. Y bueno, no pedí permiso, pero lo tomé. Arnold no está, háganle saber, creo que no está por allí. No le pedí permiso a Arnold, pero lo hice, ya lo hice, ¿qué voy a hacer? Es que todas las congregaciones y los ministerios que están bajo la coordinación que hago allá con ellos, ellos tienen sus nombres, pero el lema es la iglesia llena del Evangelio. Eso lo agarré de aquí. Me gustó mucho porque concuerda con la iglesia repleta del Evangelio. Y eso ha sido pues extraordinario desde ese punto de vista. Quiero rápidamente mencionar a grandes rasgos cantidad de pastores y líderes que ya predican. En el estado Lara tenemos 70 pastores distribuidos así: Huerto de Riego con el pastor Soto, Roca, esos son ministerios, Roca Fuerte con la pastora Roosevelt, Renacer en Cristo con la pastora Dilia, Avivamiento, pastor Octaviano, MCL, pastor Alfredo, Ministerio Shalom, pastor Fran Escobar, San Francisco, dirigido por, perdonen que se llame San Francisco, pero es la región, ¿sí? Con el pastor Gudiño y el pastor José Pérez, Comando Nehemías, el pastor Alexis Acosta. Algunos me han preguntado que por qué comando, es que ellos consideraron que lo que Nehemías hizo para restaurar fue un comando, y es una historia que algún día se la va a contar el pastor Alexis, pero no tiene nada que ver con otras cosas. Manantial de Vida con el pastor José Pérez, Centro Cristiano Manantial de Vida con el pastor Jorge Hidalgo, Palaciero con el pastor dirigido por Alexis Acosta también. Además de eso, tenemos 2 congregaciones nuevas que nacieron. Una nació en el Jebe y la otra en el Tocuyo, y por el respeto, admiración que tienen en Venezuela o tenemos hacia el pastor, Par, nosotros tomamos una palabra en junio y colocamos el nombre de su iglesia, Hanabit, que significa una luz.
Entonces, en Venezuela hay dos congregaciones que llevan por nombre Hanabib. Una la dirige la pastora Marlene Valladares y la otra la dirige el pastor José Gudiño juntamente con Yanira. Son congregaciones muy nuevas. Además de eso, también tenemos la coordinación de evangelismo regional que la dirige el pastor Franklin y el pastor Juan. Además de ello, en las provincia de Barinas, tenemos 16 pastores que ahora mismo están siendo discipulados. En Portuguesa hay 7 pastores. En Zulia tenemos 5 pastores. Voy a dirigir Barinas, dirigido por Gudiño y Soto. En Portuguesa, por mi persona. En el Zulia, la doctora Mirella y este servidor. En Guárico, el pastor Helio Cabeza. En Monagas, el pastor José Pérez. Tenemos 3 pastores. En Yaracuy dirige la pastora Xiomara Parra. Allí tenemos 2 pastores. En Bolívar tenemos al pastor Peña. Son 2 pastores también que hemos encontrado allí. En Carabobo, 2 pastores. El apóstol Jesús Martínez. Y en la Alta Guajira, que es una etnia con un dialecto distinto, está el ingeniero Juan, que lo captamos en Maracaibo. Y él nos es de traductor en la Alta Guajira. Y en Aragua también está el pastor Helio Cabeza. Esos a grandes rasgos los números, ¿sí? Ahora quiero proyectar algunas imágenes sencillamente para explicar el trabajo de algunos de los equipos. Gira Nacional, se le llama Gira Nacional. Este equipo está compuesto por Antonio Soto, Nelson García, José Pérez, Marcelino Gudiño y Edgar Rodríguez. Todos ellos son pastores. Ahí esta es una actividad ubicada en Lara, en la zona de Morán. Muy bien, ahí estamos ahora en el municipio Torres, en Arenales, donde está el pastor José Pérez y Marcelino Gudiño haciendo el trabajo en la, si me permites leer, por favor, sí, en la comunidad cristiana de Alcance a la Familia. Ahí están las proyecciones, el movimiento de la palabra en San Francisco, que es un sector, ahí está el trabajo que se está ejecutando. Ahora bien, ahí están los grupos numerosos que se han estado, va muy rápido, los muy numerosos que se están alcanzando por el trabajo ejecutado en San Francisco. Muy bien, allí estamos en Valle de la Pascua, el pastor José Pérez haciendo un trabajo en unas fincas. Por eso ustedes ven allá al fondo unas reses y unas cosas. Es un finquero que tiene ganado y él tiene una iglesia y allá está en su fotografía. Bueno, no se logra ver bien, pero ese es, estamos muy rápido, por favor. Iglesia Hanabib, una luz, la iglesia llena del evangelio, pastor Gudiño y la pastora Gudiño, Yanira. Muy bien. Ahí están algunas proyecciones fotográficas de dónde comenzó. Fue muy sencillo. Él comenzó en su casa y aquello comenzó a crecer. Entonces él me llamó y me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, nada. El Señor añadió los que han de ser salvos. Es una congregación que nació. ¿Y quién pastorea? Pues nadie más, usted. ¿Quién más lo va a hacer? Pues entonces el hermano está subiendo el reto y está al frente de toda esta labor. Un segundo, para explicarle quién es Gudiño, el que está en la parte de abajo de camisita de cuadro, a mi mano izquierda o a la mano izquierda nuestra, en las 2 fotografías que está debajo, él es el pastor Gudiño. Y la señora que está a la derecha es la esposa, Yanira. Él tiene una discapacidad por un deslizamiento de su cadera. Esta congregación también hizo un encuentro de mujeres. Ya le llamamos encuentro, pero es un retiro de mujeres. Ahí está la proyección de parte de las actividades que tuvieron allí en esa comunidad y en ese lugar. El movimiento de la palabra que se le hizo al pastor Pedro Maldonado del Centro Cristiano Dios Altísimo, que es el último recurso que ha alcanzado el equipo del pastor Gudiño. Allí está la proyección de inmediato. Es ese de color naranja la playera que él tiene.
y allí le están expresando tanto el pastor Soto como el pastor José Pérez, el pastor Gudiño y el pastor José Pérez le están presentando el movimiento de la palabra, y juntamente con su congregación ha sido tomado. Al regresar de acá, pues emprendemos el seminario en ese lugar. Esa es la impresión del pastor Soto y pastor Gudiño. Ahora vamos a presentar rápidamente, cerramos ahí, volvemos, y ahora sí la que pusiste al principio. Y al final le quiero colocar un video que es de Ministerio Shalom. Pásalo, amplíalo, y eso tú lo pasas. Ahí está Evangelización Mundial. Esto es preparado precisamente hasta automático. Ok. Evangelización Mundial en nuestros días, el informe de la gira. Allí estoy dando el informe de la gira que hicimos acá en Cuba la vez pasada a los pastores de la región centro-occidente del país. Y yo acababa de cumplir años acá en Cuba, y van a aparecer unas fotografías allí que las estoy colocando simplemente como reseña, porque ustedes saben que cumplí años. Entonces allí en esa reunión de pastores, ellos me presentaron me hicieron otra torta más, pues. Ajá, ahí está la tortica. Yo me estoy riendo porque es una sorpresa, en verdad yo no lo esperaba. Ahí está, ese pequeñito es hijo mío, tiene 5 años, entró el lunes a primer grado. Y luego dio el seminario de las 27 elecciones a los discípulos de Venezuela, región centro-occidental. Ahí estamos dando en MCL, en el Ministerio Conquistadores Sin Límites, estamos dando el seminario de las 27 elecciones a los pastores. Todo ello tiene que ver con ese evento, sí. Ahí están los equipos ahora formados, el equipo del pastor Soto, ahí está el equipo del pastor Octaviano y el pastor Franklin, ahí está la pastora Dili y su equipo de trabajo, ahí está el pastor Alfredo con su equipo de trabajo. Esos no son equipos de iglesia, son equipos hacia las regiones. Muy bien, ahí están los que parte estuvieron ese día en ese seminario, la pastora Ruber y otros más. Luego dio el seminario también de las 27 elecciones a los discípulos del ministerio Mi Roca Fuerte, dirigido por la pastora Rubel. Allí estoy en el área, eso queda también en la zona norte, en la zona oeste de Barquisimeto. Ahí está la pastora Rubel y el pastor Aarón. Ahí está parte de su equipo de trabajo, es el equipo que dirige la pastora Roosevelt. Allí está la amplitud mayor de todo el equipo que ella coordina. Y parte de un grupo que se hizo presente, ya nos sumamos todos y tomamos esa fotografía. Ahí está el equipo ese equipo de informática, si lo pudiéramos detener un momentito allí. Ajá, planifica. Ahí, gracias. Ese es un equipo de informática que nosotros estamos trabajando para la creación de la página web. Ya quiero contar rápidamente el testimonio. Una página web cuesta mucho dinero, en la parte técnica, el dominio y el hosting cuesta mucho dinero. Pero ocurrió esto: estos ingenieros creyeron que Jesús es el Cristo. Ellos pertenecen al Ministerio Shalom, y en el Ministerio Shalom entonces yo les di una tarde el trabajo a hacer y les presenté el mensaje ampliamente después de tirarnos. Ellos creyeron, y estos ingenieros ofrendaron la parte técnica que está valorada en unos $5,000. Ofrendaron esa parte técnica a fin de crear la página web para alcanzar a las naciones con el mensaje de que Jesús es el Cristo. Además de esto, el aplauso que viene debería de ser mayor. El dominio, que es el nombre, el día que lo presenté y que está valorado en una cifra bastante alta también, separaron 2 pastores del equipo que dirigimos allá y ofrendaron el dominio por 2 años. El aplauso que viene va a ser más grande, porque el hosting, el dominio, es el derecho a tener identidad en la internet. Pero el hosting es el dominio, ese es el derecho a navegar en el mundo entero.
Cuando pedimos el presupuesto y la cotización a la empresa que tiene el hosting, el dueño de la empresa es un adventista. Y este señor me respondió diciéndome: pastor, yo dono el costo por 2 años. Y de esa manera, pues esto ha sido maravilloso. Ahora sí, pastor, muchas gracias. Siga avanzando rápidamente allí. Continuamos. El seminario de las 27 elecciones en los estados, de las 2 elecciones en Portuguesa y Barinas. Allí estamos en Portuguesa, en un municipio llamado Agua Blanca. Encontramos a este digno. Y luego fuimos a Barinas. Allí en Barinas el pastor Soto, el pastor Osvaldo y este servidor dictamos el seminario a un buen grupo de pastores, del cual tenemos ahora 16 pastores recibiendo el resto de las lecciones. Todo esto es allí en el estado Barinas. La planificación para la gira nacional, hicimos esta reunión y fue algo sorprendente. En esta reunión, que allí es el grupo de pastores del estado Lara, se hizo presente esa señora de falda amarilla. Ella es la doctora Mirella y fue la digna que encontramos para el estado Zulia. Y el que está de camisa rosada es el ingeniero Juan, el traductor para la etnia guajira. Eso fue impresionante cómo hemos trabajado. Todo este equipo de trabajo planificó y se distribuyó a todo. Allí estamos en mi oficina. Deténgase allí, pastor, por un segundo. El anterior, por favor. No, el anterior. Yo quiero que vean al fondo aquel señor que está ya anciano. Él pertenece al equipo del pastor Soto. Muy bien, gracias, pastor. Ese señor tiene un testimonio muy cortico, así, escúchenlo atentamente. Me llegó y me dijo: pastor, vine hasta acá a reunirme con usted por la sencilla razón de que es importante medir. A ese señor le dieron un crédito para correr rápido, le dieron un crédito de un camión grande, lo cambió por un autobús y me dijo: tengo mi autobús disponible para ponerlo en sus manos para hacer la gira nacional en Venezuela. Pásala rapidito. Ay, señor, rápido. Ok, gira nacional. Eso es la iglesia Hanabi, una luz. Allí estoy cuando estoy confirmando la presencia de la iglesia. Rápidamente, páselo, sígalo corriendo, sigamos corriendo. Eso es Ministerio Shalom, no importa, ahorita vamos. Quiero un video, pastor, necesito pasar el videito de Ministerio Shalom. Ahí mismo, salte de allí. Bueno, no vieron el saludo de mi iglesia, pero no importa. Lo importante es que yo estoy ahí. Shalom. Fran, sí, ahí. Ok, sí, está bien. Ese lo vamos a adelantar un poquito porque ese... Vamos a ver aquí. Déjalo ahí para que aquí aparece todo tirano. Ahí está Cuba. Ahí está. Ve. Ahí está. Allá está Cristian cuando era jovencito. Eso es Conferencias Tirano allá en Venezuela. Es donde va a hablar es que lo debes poner, no importa. Ahí. Ok, ahí. Pero ya va, que tengo que presentar.
Si quieres adelanta eso yo para poner a hablarlo a él. Sí, pero es que ellos hablaron un poquito. Vamos a adelantar. Vamos a adelantarlo un poquito, hermano, no importa, a mí me han oído mucho, pero yo estoy presentando al pastor Fran. Sí, vamos a colocar allí el pastor Fran, por favor, a ver. No lo quite porque entonces es peor. Ahí está el pastor Fran, muy bien. Dale. Pero no se oye, pero no se está oyendo acá. No, ya no. Amén. Quítalo. Sí. Bueno, hermano, disculpen que yo no tengo el tiempo para ponerlo, pero vamos a dejarlo el que podamos tenerlo. Es un saludo de pastor Alexis Acosta, porque la idea era presentar el trabajo que ellos están haciendo, no simplemente lo que nosotros hemos hecho, sino los discípulos en plena acción. Hermanos, Dios me les bendiga. Muchas gracias. Del pastor Hidalgo, un abrazo para todos. Ok, vamos a ver algunas láminas, algunas estadísticas de cómo Dios está haciendo la evangelización en Venezuela. Eso que ustedes ven allí es una parte de la página en Facebook. Esa es la imagen que tenemos, nos pueden localizar allí. Evangelismo Mundial en nuestros días, Venezuela. Es la que hemos recomendado para que los coordinadores de regiones envíen sus informes allí. Así aparece la página. Ok. Venezuela geográficamente tiene 916.000 kilómetros con 445 metros cuadrados. ¿Ok? Esa es la extensión territorial. Estamos en Colombia. Somos frontera con Colombia. Ahí está el kilometraje, 2.219 kilómetros. Hacemos frontera con Brasil, con 5.661 kilómetros. Ok. Sí. Y con Guyana. Ya Cuba está haciendo presencia en Guyana. Es una zona de reclamación que todavía Venezuela está reclamando por muchos años, pero se considera un país. La división territorial, Venezuela tiene 24 estados, ahí están todos. Este mapa representa el color azul, es donde están los dignos que hemos conseguido, ¿ok? Y el color morado son puertas abiertas, es decir, donde vamos a conseguir Dios mediante los dignos. Hacemos la diferencia, una cosa es puertas abiertas y otra cosa son dignos. Como ustedes pueden ver allí, tenemos, se dictaron 20 de los estados azules, que aparece allí, dictamos 29 seminarios y encontramos 44 dignos y el resto, como dije, son puertas abiertas. Al final vamos a presentar una lámina de cómo vamos, antes de finalizar el año, cómo entrar en los estados que aparecen como morados. ¿Okay? Ahí están los seminarios realizados, los del 2016, no nos da tiempo realmente presentar el informe del 2016 por tiempo, pero está en la parte del 2017, pasa en la otra donde está la cantidad de seminarios que hemos dictado. A la parte dice 25 seminarios, ok, veo mejor allá, Marito, por eso. 47 dignos, 29 seminarios en el 2017 y 45 dignos en el 2017. Ahí están los estados, ok. La lista de dignos, nosotros tenemos, cada estado
Apure es el más fuerte porque gente nosotros vivimos, ese es el estado nuestro, pero en cada estado nosotros tenemos algo interesante, los nombres de cada uno de ese sector. Ahí donde dice enlaces, quiero explicar esto cuando lleguemos a la página, a la lámina, donde dice enlaces, nosotros las dos iglesias que pertenecen a nuestra red, el Amparo y Guasdolito, hicimos una vigilia y por sorteo, por un papelito, cada uno agarró un estado. ¿Para qué? Para comenzar a orar por cada estado, es decir, desde el Amparo, orando para cada estado. Lo llamamos el proyecto 24x24, que más tarde lo vamos a explicar. ¿Okay? Rápidamente, la galería de seminarios que hemos hecho, las fotos, esto fue en el estado de Mérida, allí hicimos un tiranito. ¿Okay? Estos que están aquí son los que predicaron en ese seminario. Fue un pastor que conseguimos allí en Mérida. Ahí están los muchachos compartiendo testimonio. Tuvimos un compartir y testimonio allí en el estado de Mérida, fue una bendición. Comenzamos en el estado de Apure. ¿Ok? Ya pásame un momentico ahí. Retrocedeme un momentico. Estado de Apure. Estos que están aquí son los enlaces. ¿Ok? Dice, enlaces para todo el país. En una vigilia los escogimos. ¿Ok? Sigamos. Estado de Apure. Ahorita le explicamos por qué hemos hecho un trabajo más fuerte en el estado de Apure. ¿Ok? Siga, rápido. Ahí aparece el mapa. Ese es el mapa de Venezuela y esta es la provincia en el estado de Monagas. Ahí fuimos también bastante lejos. Es aproximadamente 30 horas para llegar allá. Realmente son menos. Pase Monagas. Realmente son menos, pero son aproximadamente como unas 18, pero se nos echa 30 horas de ida y 30 de regreso. Porque hay que llegar a un terminal. Si llegamos a las 8 de la noche, hay que esperar otro día. Si llegamos en la mañana, hay que esperar a la noche para poder viajar de día. Entonces, imagínense, son 30 horas de ida y 30 de regreso, pero el tiempo y la distancia no es problema para nosotros, ¿ok? Carabobo. Es un estado muy importante en el país. Ahí hemos hecho alrededor de 3 seminarios. Este que aparece aquí es el de Guacara, fue uno de los últimos que hicimos. El papel. ¿Tiene un papel aquí? Ajá, Guacara. Fue interesante porque un pastor me llama y me dice: pastor, soy de Cuba y quiero que me ayudes a ir a un seminario. Y dije: pero bueno, ya no está el hermano Arnold, pues. Pero resulta que era que estaba en Venezuela de vacaciones. Fíjense cómo es la gente de Cuba, aprovechando las vacaciones. No, es que estoy aquí con mi mamá, aprovechando las vacaciones. Yo creo que me ayudes aquí a dictar un seminario. Yo creo que se ponga de pie, Jordán. Fuerte aplauso para Jordán, ¿ok? Miren. Y eso fue tremendo, hermano. Poníamos fechas, se nos caía. Recuerden que en Venezuela pasó una situación fuerte, lo que llamaban las guarimbas, las trancaban a las calles, hasta que al fin fuimos y dictamos el seminario en una iglesia en Guacara, del estado de Carabobo. Otro seminario del estado de Carabobo, ¿ok? Barinas. Estado Apure. ¿Qué pasó ahí? Ok, ya. Sigamos con lo más importante. Este fue un campamento de atrás. Anteriormente haciendo los campamentos juveniles, atrás, bueno. Ahí, en una finca. Y siempre haciendo los campamentos, era en la mañana charlas y en la tarde juegos. Y en la noche un culto de testimonio y festival de talento. Ahora no. Hacemos los campamentos ahora juvenil en esa finca y era charlas en la mañana, charlas en la tarde y charlas en la noche. Amén. Por 2 días y medio dando las conferencias cuando eso eran las 21 lecciones. ¿Okay? Estos fueron, ellos mismos expusieron, es un grupo de jóvenes. Y aquí hay algo interesante, aquí hay un grupo de jóvenes y niños. El que está a la izquierda, ese es mi hijo. Ese tiene 10 añitos nada más. Y este que está aquí es hijo también de otro pastor, Pastor Herley. Y cómo exponiendo las lecciones, hermano. Voy a dar testimonio de mi hijo porque yo creo que el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es la evangelización mundial de nuestros días. Y fue algo interesante con él porque mi esposa, por supuesto como madre nerviosa, le decía: hijo, pero dinos que sea
5 minutos, ¿qué es lo que va a enseñar? Y él no decía nada, que lo dejaran quieto. Yo también lo busqué presión de los papás, pero quiero que practique la acción delante de mi persona. Y lo presionamos tanto que me contestó así, pero papá y mamá, es que no tienen confianza en mí. Y bueno, muchachos que son testigos, Didimo especialmente, una ilustración nada más, porque se votó allí, como dicen los venezolanos. Él decía, explicando el Evangelio de que Jesús es Cristo, decía que cómo llegó a Venezuela, dice, qué fue lo que pasó con nosotros en la iglesia. Él dice que cuando en una página blanca de papel se exprime limón, él contando allí la ilustración, se exprime un limón, no se mira, pero si le pasan una plancha, ¿sí?, se ve una raya negra. Dice, eso fue lo que pasó con el Evangelio en la iglesia. No lo veíamos, llegaron los hermanos de Corea, nos pasaron la plancha y ahora sí vemos a Jesús de Cristo por todos lados. Eso. Y los niños también están dando ya, le predican a los niños. Ok. Otro campamento juvenil en Campo Alegre. Aquí pasó algo interesante en Campo Alegre. Ellos fueron los que pusieron, sigamos, otra finca también. Sigan, avancemos. Ok, campamento juvenil en Campo Alegre. Los exponentes eran los jóvenes y los niños. Anteriormente pues, teníamos que traer un predicador de afuera, pagarle una cantidad de dinero. Ahora no, ellos mismos son los que predican la palabra. Ah, mire. Mira, este fue el primer muchacho joven que bautizamos en ese campamento con Jesús de Cristo. ¿Ok? Después él nos llamó, uno solo nada más, fuimos a bautizar a esa región. Es una laguna, y ahí Dios nos libró, porque en esa laguna hay lo que llaman Caribe o piraña, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Culebras, hay de todo, pero eso fue el primer bautismo que hicimos con Jesús en Cristo ahí en esa laguna. Sí. Si a alguien le pican las pirañas porque estaba en pecado, dicen allá. 2 horas, hermano, para llegar allá, por uno solo. Con lluvias, barro, me acuerdo que vivimos, que fuimos allá, ¿ok? Sigamos. Allá sigue el mapa. Ahora estuvimos en Barinas, ¿ok? Ajá. Sigamos. Esto fue en el estado de Barinas y tenemos Los Dignos. Una región que se llama El Cantón, frontera con ¿okay? Un campamento que hicimos allí, otro campamento más. Vamos a avanzar rápido. Ok, dale. Una vez más Apure, ahorita le vamos a explicar por qué hemos hecho un trabajo fuerte en Apure. El equipo de Cuba que nos visitó fue una gira por varias regiones del país. Esto fue en el estado Vargas. Quiero hablar un poquito del estado Vargas porque los que van a ir a la evangelización mundial en mes de febrero. Vargas nos ha recibido con todo. Es la puerta de entrada al país, es donde está el aeropuerto más cerca ahí de Maiquetía, y ellos se están preparando para hacer la sede, para recibir y para despedir la evangelización allí en ese estado. Por aquí como que viene. Distrito Capital. Dale. Esa fue la gira de los hermanos de Cuba. Ajá. Nuevamente Carabobo. Ahí estuvieron los hermanos de Cuba. Portuguesa. A la iglesia Pastor Hidalgo que tuvimos allí en Portuguesa. En Barinas. Nuevamente. Ellos estuvieron en Apurito, el estado Apure. Sí, avancemos. Guárico. Ahí están los hermanos de Cuba que estuvieron allí también. Sí, tranquilo, por eso vamos avanzando. Achaguas, ¿se acuerdan los hermanos de Cuba? En Achaguas pasó algo, hermano. Este seminario no estaba en la lista. Un pastor se enteró y nos pidió que fueran en la noche allá. Y ahí, saliendo de Achaguas, salió el otro seminario que viene en Apure también. Los seminarios iban fluyendo por el camino, porque el plan que teníamos se nos cayó completico por la cuestión de la situación fuerte que había en el país, que trancaban las vías, quemaban caucho, pero el Señor, miren, salió aquí el amparo, ahí cerramos. Pero después, antes de salir nuevamente, ya que se venían para acá, para Cuba, tuvimos que dividirnos en Vargas,
en el estado Vargas para varios sitios. Aquí nos pasó algo interesante. Esta foto que está aquí a mi derecha, el pastor Consuegra y este pastor que está aquí, José, nos invitaron a, yo voy a acompañarlos a ellos a un albergue donde consiguen puros malandros, vagos de la calle, gente de la calle, gamines, y los llevan a ese centro y les dan la comida, los bañan, es del gobierno. Y la sorpresa es que llegó el gobernador del estado y también recibió la palabra. Ahí está, este que está aquí. Casi no se nota, pero es el gobernador del estado y él dijo, este es el mensaje que Vargas necesita. Él ha sido gobernador por varios periodos y dice, después descubrimos por qué, porque resulta que en Vargas, como él es gobernador, van muchos profetas y apóstoles a darle palabras, pero también le sacan una plata para hacer eventos. Y se nos puso a la orden y por eso queremos cerrar en Vargas, Dios mediante, la evangelización nacional en el mes de febrero, porque él se nos puso también a la orden. Ok, aquí rápidamente a la Trinidad. Nos regresamos. ¿Cómo es el tiempo ahí? Ok, tenemos tiempo todavía. Mire, el estado Bolívar es uno de los estados más lejos de frontera con Brasil. Tuvimos una reunión con el pastor Enrique, interesante, donde estamos buscando cómo entrarle a Brasil. Y con el pastor Hernando hemos hablado también, la idea es ir a Brasil, porque me quedé en frontera. Yo he estado 2 veces en la raya, no he podido pasar, porque la economía de Brasil es un poquito fuerte con la de nosotros. Entonces, antes de final de año pienso ir allá a cuadrar un seminario y después ya con Hernando se nos comprometió, ¿no? Hernando, para ir, o sea, Venezuela y Colombia, ganar a Brasil. Amén. Por este lado aquí en el estado sur. Allí, hermano, hicimos una reunión de trabajo nada más. Más tarde va la información de ese seminario. Para cuadrar un seminario, ahí fueron 45 horas. Desde el Amparo, que queda acá en esta esquina. Repito, no es que se eche 45 horas, en carro propio es rápido, pero porque uno tiene que ir, como dicen por aquí, la terminal, no llegar a un terminal, esperar que salga la buceta, el turno, que no hay pasaje, que aumentó el pasaje. Pero allí fuimos al Manteco Trujillo, está el pastor Gilbert dándole allí fuertemente, él va a exponer algo de Trujillo. Vargas nuevamente, mire, es uno de los seminarios donde debemos tener más asistencia. Los pastores están organizándose para la parte logística, lo que es el hospedaje, cómo hacer lo de la comida para el mes de febrero ya, en el estado Vargas, nuevamente. Este es el pastor Hernando, el pastor Carlos y por aquí sentado Zavala. Ellos son 3 pastores que están al frente del estado Vargas. Rápido, actividades que desarrollamos los dignos del amparo, ¿ok? Es así. Esto que está aquí es el equipo misionero nacional de Venezuela. Todos están preparados, ahorita van a recibir las 27, no lo tenían, ¿no? Pero ellos están preparados para dar las 12 en cualquier parte del país. Ok. Estos seminarios quiero que presten atención acá, que nos oren mucho al Señor. Recuerden los mapas que están en morado, las regiones que están en morado. Con estos seminarios, Dios mediante, vamos a cubrir todo el país antes de febrero. Es más, aquí en diciembre. Por ejemplo, aquí en la región... Ok. Me hacía falta. En el Distrito Capital, Vargas y Miranda, vamos a estar un seminario el 9 de diciembre. El responsable allí es Wilfredo, puerta abierta que tenemos allí. Carabobo, Aragua, Cojedes y Guárico tenemos al pastor Julio García. Ahí vamos a concentrar un seminario de 7 al 8 de diciembre. En la región occidente tenemos el seminario 23-24 de noviembre para Táchira, Mérida, Zulia, Trujillo, Zulia. El pastor Gilbert Castro es el responsable de esta actividad. Región centro-occidente, Falcón, Lara, Yaracuy, Zulia. Región centro, Zulia lo vimos en 2 partes porque es un estado muy grande. El pastor Hugo Castro está responsable de este seminario para el 20-21 de octubre. Región Los Llanos, el pastor Alberto Pereira, que está haciendo un buen trabajo tanto en Cojedes como en Barinas y Portuguesa. El 14 al 15 de octubre estaremos en Portuguesa con la región Los Llanos. Y la región cuyanesa, el Amazonas, con el estado de Bolívar, Anzoátegui, que es la más lejos, hermano. Somos frontera con Brasil. Monagas, Sucre del Tamacuro
conseguimos una digna, esto es interesante, esta mujer estuvo en el seminario cuando los hermanos de Corea estuvieron en Barquisimeto y habíamos perdido el contacto con ella, más de un año que no lo podíamos conversar con ella. Allí un pastor falleció en la fe, no físicamente, ¿no? Se nos perdió, era el contacto que teníamos allí, hasta un dinero le habíamos enviado para que nos pagara un seminario, pero no era él, era esta pastora llamada Clara Ortiz. Y con otra mujer, el 4 de noviembre, ella va a reunir todo lo que es el oriente del país para dictar el seminario. ¿Qué pasó? Es donde están las estrellitas, donde van a ser los 6 seminarios que nos hacen falta, y así cubriremos todo el país. Este es un equipo misionero regional. Listos para ir a regiones a predicar. Cada uno de esos muchachos que están allí, regresen. Ellos los entrenamos, tienen programas por la radio, nosotros tenemos una emisora y tenemos un canal de televisión, y en la radio todos los días, escúchame, tenemos videos de los hermanos de Corea. Si aquí hay alguien que tiene un video, nos lo pueden pasar, nos lo pueden dar para predicar, pasarlo por la televisora. Y ellos en las radios todos los días testificando que Jesús es el Cristo. ¿Ok? ¿Esto dónde? Esto es algo interesante y con esto cierro aquí. Este es en el Orza, una población más o menos 2 horas y media del Amparo. Este testimonio yo quiero contarlo porque para nosotros es muy significante. A mi mano izquierda, ahí está mi esposa. Esa señora que está allí se llama Lucrecia, ese es el esposo. Resulta que ella era una hechicera, tenía 18 años haciendo brujería y tenía un altar satánico. Y para nosotros es significante porque para ganarse un brujo ya es muy fuerte, ayunan no sé cuántos días, vigilias y nada. Simplemente nosotros llegamos con el Evangelio, eso fue el año 2016, pero esta foto ahorita, que es una actividad que se hizo allá, con el Evangelio de la Biblia, de repente comenzó a llorar y ella me dice: pastor, límpieme la casa. Nosotros ya sabíamos, limpiar la casa era sacarle todos esos muñecos que tenía el altar satánico. Y se los sacamos todos, los quebramos y echamos eso al río como un simbolismo de que más nunca iba a volver la brujería de su casa. Algo interesante es que los vecinos de ella ahí van a buscarla y preguntando dónde vive Lucrecia, y los mismos inconversos le dicen: no pierden el tiempo, ahora Lucrecia es evangélica. Amén. Escúchame, ahí en esa casa, mi esposa viene de allí, estaba haciendo el movimiento de la palabra, ahí nosotros llegamos y comemos siempre que llegamos a esa región. Amén. Y todas esas son vecinas de ella que están ahí haciendo el movimiento de la palabra. Este plan 24x24 es el que les hablé. 24 hermanos están orando. Primera fase es orar por cada estado. Pero la segunda fase es, ya comenzaron a mandarle texto a los coordinadores, los dignos que están en ese estado. Y la tercera fase, que comienza ahorita, Dios mediante, es que ellos se van a desplegar por todo el país a visitar y darle palabra y aliento y organizar el evento para febrero. Ese es el 24x24. Nos ayuda muchísimo, que muchas puertas se nos han abierto. Evangelismo de la Biblia, sigamos. Es un mapa del Amparo. Esos punticos que ustedes ven allá es donde tenemos alrededor de 42 casas, le llamamos casas de paz también, donde se está haciendo el movimiento de la palabra. ¿Ok? Dale. Ese es el evangelismo en las casas, el evangelismo en la calle. Los niños también los tomamos en cuenta. Siga. Rapidito, ¿eh? Ok, con los comerciantes, en las casas, en las calles, todos los días. Antes, como pastor, tenía que mandarlos a hacer el trabajo y a veces no llegaban. Ahora no es necesario, ellos salen solos a hacer el trabajo. Amén. Sí, rápido. Infantil, ahí está, haciéndole trabajo con los niños en los sectores, en los barrios. Pasemos rápido el plan en vivo. ¿Qué es eso, plan en vivo en la Organización Nacional? Ok, aquí. Nosotros creemos que para hacer la evangelización necesitamos finanzas. Entonces hemos creado una empresa. Estamos comenzando de helados. Ahí tenemos la máquina, conseguimos una máquina selladora, ya estamos consiguiendo otra. Y entonces comenzamos a vender helado. Vamos a un seminario, por ejemplo, los que tenemos allí.
nosotros mismos nos costeamos, no cobramos, escúcheme, a ese pastor le tome para el transporte, tampoco se lo recibimos. A veces insisten y le devolvemos la ofrenda. Nosotros, como de gracia recibimos, de gracia estamos dando. Entonces, en vista de eso, hicimos esa empresa de evangelismo mundial en nuestros días. ¿Puede pasar? Nos asociamos allí. Aquí están las mujeres, las muchachas de la iglesia, hacemos picadillos criollos, comida criolla, para recoger fondos. Para hacer fondos para hacer el evangelismo ya. Ok. Quiero dejar a Pastor Gilbert. Escúchame esto. Aló. Aló. Ok. Ok, quiero dejar al Pastor Gilbert, que de verdad pues lo conquistamos en Tirano. Y ha sido una bendición porque a veces ni siquiera lo he visitado todavía, pero él siempre está en contacto con nosotros. Nos ha ayudado a hacer seminarios y él tiene un trabajo importante allí en la zona que él va a explicar. Ok, por razones de tiempo no vamos a... Bueno, solamente el Señor me alcanzó en Tirano 2016 en Venezuela. Quiero solamente concentrarme en las imágenes. El Señor nos ha dado la bendición de alcanzar fronteras. Esto es en la frontera de Colombia con Venezuela. Incluso apenas vi al pastor, nuestro coordinador en Colombia, y además es el coordinador para toda Sudamérica. Inmediatamente le informé de la puerta que se abrió allá en la frontera con Venezuela. Allá encontramos dignos, allá me ve a mi persona, el Señor me lleva allá por una palabra que me ha entregado y ahora estamos, esto es en un lugar allá mismo en Colombia que se llama Riohacha. Esta es la Guajira colombiana. Allá es una etnia diferente, aunque algunos manejan el español, pero otros no. Allá nos hemos encontrado un hombre que fue sorprendente lo que sucedió. El hombre que ustedes ven de franela de rayas, ese hombre es un hombre sin una pierna. Yo no lo conozco y apenas él me ve, lo primero que dice es que todos somos unos ladrones. Él dice así. Y yo no le, ya pues, como el problema no es problema para mí, eso era antes. Yo me siento ahí en el murito donde me ven. Y yo solamente comienzo, como dicen aquí, como dicen los mexicanos, ¿no? A platicar con él, a hablar, decimos nosotros. Comienzo pues a hablar de una sola cosa, que es lo que hablamos todos, el Evangelio de la Biblia. Sorprendentemente, yo no conozco a este hombre, pero luego de que el Señor empieza a ministrar a este hombre, habla de quién es este. Ese hombre es uno de los, no sé si está mal decirlo, pastor, ¿me corrige? Narco. Es un señor que hace cosas malas allá, ok, hace muchas cosas malas. Y por todo ese pueblo donde estamos, todo ese caserío, el hombre es como que la influencia que nadie quiere. Cuando yo presento el evangelio, este hombre llama a la mujer de blanco que está ahí al lado, esa es su hermana. Ella sí es cristiana. Y comenzamos, una vez presentado el evangelio a esta señora, eso fue como a las 11 de la mañana. A las 6 de la tarde ya nos tenían en un lugar 20 personas reunidas para que les diéramos el evangelio de la Biblia. En la casa del hombre más despreciado de ese sector. Así fue que sucedió ahí. Las fotos de abajo pues no se notan mucho, voy a pasarla. Esa misma noche ellos continuaron abriéndonos puertas en casas. Nosotros nos teníamos que regresar a otro pueblo de Colombia, pero ellos insistieron que los visitáramos. Allá estábamos. ¿Qué pasó? Ajá. Ok, eso es muy ligero. Pero lo sorprendente de esto es que el Señor me lleva con una palabra de que Él dijo, hermanos, yo hace exactamente un año entregué la iglesia que yo pastoreaba, días de haberla entregado cuando se da Tirano en Barquisimeto. Y el Señor me dice que me va a llevar a pastorear fuera de mi frontera. Cuando yo llego a Colombia, ustedes me ven allá arriba la foto que está allá. Ese es el local que esta señora, sin conocerme, me agarra y me dice, pastor, hace 15 días recibí una palabra de Dios y me dijo que ordenara el local que yo había preparado para su obra. Inmediatamente la mujer dice, tome pastor, aquí están las llaves porque el Señor me dice que es usted el que va a pastorear esa iglesia.
Les estoy hablando de que hace 2 meses el Señor me dio a mí la palabra. Y en este momento salimos porque el Señor nos lleva allá a Colombia. Inmediatamente empieza a comunicarles tanto a la Evangelización Mundial Colombia como a la evangelización, en este caso el coordinador nacional, el pastor Orlando. Ok. Sí, el pastor Orlando. Ok, esto es parte de lo que el Señor nos ha permitido hacer en Venezuela. Hay mucho más que hablar, demasiadas cosas. Pero, ok, llegó el sonido, gracias a Dios. Ya. Ok, solamente algo. Proverbios 18:16 enseña que el don del hombre, algunas versiones dicen que la dádiva del hombre le abre camino entre los grandes. Y verdaderamente yo llego a Tirano, allá en Tirano, Venezuela, por medio de un solo don. Y es el deseo de servir, de hacer las cosas bien. El pastor Orlando, ya lo conocía un pastor que se llama Hugo Castro. Yo estaba en las peores de las crisis. No voy a hablar del testimonio, por razones de tiempo. Las peores de mis crisis, yo las estaba pasando. Cuando se monta el pastor Orlando en el carro, con otro pastor de Caracas, que íbamos a empezar a resolver aquellos detalles, porque para ese momento para mí eran problemas. A resolver todo lo que era la organización de Tirano. Yo no sabía que venían ellos, pero cada vez que íbamos a contactar dónde se iban a quedar el hospedaje, a contactar la comida, y se presentaban algunos detalles, yo los escuchaba que ellos decían el problema no es problema. Pero yo estaba con las peores de las crisis de mi vida. Y yo decía, pero ¿por qué estos pastores? ¿Será que estos son locos? Yo no les decía, pero los acababa de conocer. Y cada vez que se presentaba un detalle, ellos decían, el problema no es problema. Y así continuaba. A tal punto que, bueno, iglesia, el Señor me alcanza allá en Tirano, todo lo que ha hecho el Señor. Bueno, muchas cosas. Gracias, Cuba. Gracias a los pastores de Corea. Gracias a todas las naciones aquí reunidas. Porque una sola cosa sí he aprendido. Que la pasión que cada uno de ustedes ha impregnado sobre mi vida, pues la voy a llevar allá a Venezuela. Porque creo que en el 2018, febrero de 2018, muchos de ustedes van a tener la oportunidad de estar allá. Y gracias por el apoyo a Venezuela, gracias por sus bendiciones, gracias a todos los pastores, gracias al equipo de Holguín que nos atendió de una manera sorprendente. Los quiero mucho en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y quiero pedirle al hermano Dídimo, no le gusta que le digan doctor, pero es un doctor, que también va a cerrar esta parte. Pero antes quiero decirle algo que, como Dios, hermano, nos une. Hace 100 años atrás, por el amparo, entró un grupo de misioneros que venían del norte. Ellos venían del norte, fueron a Colombia, unos entraron por Zulia y otros por el amparo, especialmente por el amparo. 100 años compartiendo, pues, haciendo el evangelismo que ellos hacían. Y la sorpresa es que el abuelo de Dídimo los recibe en esa parte en Colombia y mi abuelo los recibe en el amparo. Los dos abuelos, el de él y el mío, aparecen en la historia de la Iglesia Evangélica en Venezuela, en un libro que alguien escribió llamado Adrúbal Ríos. Ahí aparecen ellos. Y 100 años después, escuchan, 100 años después, tuvimos el privilegio de recibir a los misioneros de Corea con el verdadero evangelio de la Biblia. Por el mismo lado donde entraron hace 100 años. Y desde el amparo, Hernando le decía, el amparo es la capital espiritual. Yo no entendía eso, de Venezuela, porque por allí fue que entró. Por eso es que aparece mucho Apure, porque ese es nuestro estado, y por eso es que Apure, porque la idea es no solamente ganar Apure, sino Venezuela y el mundo para Jesús el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Bueno, soy muy poco dado para este tipo de conversaciones de testimonio y estas cosas así, porque Dios me ha llamado a mí más bien a estar hablando solamente de Él. Y cuando se trata de estar exponiendo, pues, su palabra, ahí sí soy abundante. Pero para hablar de mí soy muy poco.
Pero sí hay algunos detalles especiales que puedo darles en un momentico, ya que esto sí no les he puesto. En Tirano no quise participar, no quise decir nada y permití. Entonces le dije, pastor, no deja que otros hablen, yo no quiero hablar. Y aquí pues entonces me agarró ayer y me dijo, tienes que hablar. Y yo le dije, pastor, tienes que hablar. Y uno, como se sujeta a sus pastores, pues tiene que hacer. Cuando llegó la revelación a mi hermano Orlando, mi pastor llegó y invitó para la iglesia a nuestro hermano Enrique Bermúdez. Lo llevó en la mañana para allá y estuvo el hermano Enrique Bermúdez exponiendo la palabra, muy efusivo, una palabra fuerte, bastante abundante, y le abundaba bastante, le abundaba cada vez que pronunciaba 10 palabras. Y una vez decía, Jesús es el Cristo, y otras 10 palabras, Jesús es el Cristo, otras 10 palabras, Jesús es el Cristo. Y esto despertó en mí se disparó como un sistema de alarma de una vez. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Esto es falsa doctrina. Esto no llega, esto es falsa doctrina. Esto tiene algo extraño, una repetidera todo el tiempo lo mismo, como si quisiera venirme a lavar el cerebro a mí con esa frase, Jesús es el Cristo. En la noche estuvo otra vez el hermano Enrique en la iglesia, ya no en Guadalito, sino en la iglesia del Amparo, y estaba yo ahí y yo dije, quién sabe en qué locura más nos va a meter el hermano Orlando. Sí, porque es que el hermano pastor, en ese desespero que teníamos nosotros de tratar de buscar aquello que sabíamos que hacía falta, pero que no sabíamos que era lo que hacía falta, entonces cualquier cosa que le decían a él, hay ganchos de ropa que traen unción, y buscaba ganchos de ropa para llevar unción a la iglesia. Y entonces llevaba evangelistas, pastores, profetas, apóstoles. Lo único que le hacía falta era que llevara arcángeles para la iglesia, entonces, para poder completar la cuestión. Pero llevó al hermano Bermúdez allá a la iglesia en la noche, y volvió otra vez el hermano Bermúdez con aquella frase, Jesús es el Cristo, y volvió a decir otro poco de palabras y dije, Jesús es el Cristo, otro poco de palabras y Jesús es el Cristo. Yo me sentí como lleno de la cuestión, y apenas terminó él, le dije al hermano Orlando, mira hermano, a mí eso no me suena bien, a mí me parece que eso es falsa doctrina, me parece que eso es una cosa que hay que meterle el ojo bien. El hermano Orlando ya tenía la revelación, ella estaba claro totalmente, pero yo no. Y entonces, ¿qué sucede? Llega y agarra las 21 lecciones que le habían dado a él en aquel entonces, las tenía así en una mesa, me dijo, es posible, hermano Didimo, es muy posible. Pero él, conociéndome a mí, que yo soy del tipo de aquellos hermanos de Berea, que todo lo que me daban, yo no iba directo a las escrituras a buscar y a rebuscar, llegó y agarró las 21 lecciones y me las puso así en la mano, y me dijo, agárrelas, búsquelas, investíguelas bien, estúdielas bien, y si aparece algo extraño, avíseme de inmediato. Lo que yo no sabía era que me estaba entregando un cuchillo para metérmelo yo mismo en el cuello. Agarré las 21 lecciones y comencé esa misma noche, y pensaba revisarlo un poquito y esa broma, cuando lo primero que más me sorprende es que al abrir aquellas lecciones no encuentro comentarios de nada, no encuentro análisis, no encuentro nada de esas cosas que comúnmente uno encuentra en cualquier tratado de una secta o de tipo de religión, sino solamente lo que veo son puros textos bíblicos nada más, puras citas bíblicas. Entonces comienzo a buscar las citas bíblicas. Como buen teólogo, Dios me permitió también graduarme de licenciado en teología, y lo primero que agarré fue diccionarios, los compendios de teología, agarré un poco de libros y los puse arriba en la mesa, y agarré todo lo que podía, las herramientas que podía tener, y me senté a revisar con varias versiones de la Biblia cada uno de los textos, y dele. Entre más leía era bueno, más me confundía, y menos entendía. Y leía, y me llegaron las 2 de la mañana y me cansé, me acosté un rato porque no había entendido ni papa, nada en lo absoluto. Pero no podía dormir. Como a las 3:30 de la mañana me volví a levantar y volví otra vez a agarrar la guía y comencé a leer. Bueno, y sí salí peor, menos entendí todavía. Me recosté otro rato con intención de acostarme a dormir y dejar esa guía ahí tranquila.
dejarla tranquila. Pero como a las 5 de la mañana meditando y meditando, no sé qué sucedió, no sé qué pasó. Pero ese versículo que hago yo bastante hincapié en cuanto a 2 de Corintios 4:4, ahí al Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Comenzó a golpearme y entonces yo dije, ¿y a quién está hablando? ¿A quién está hablando? Los incrédulos, las personas que no quieren creer. Esa gente tenía la palabra y todo eso, pero no aceptaban el mensaje. Comenzó a darme vueltas y a darme vueltas acerca de todo eso. Y entonces yo dije, la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, la luz de la... esto es. Digo, esto es lo que estamos buscando nosotros. Esto es que, y comenzó, no sé cómo sucedió, no sé cómo pasó, no me pregunte, ni siquiera me diga, trate de explicarme porque no sé explicarlo yo mismo. Lo único que sí sé es que a partir de ese momento entendí que Jesús era el Cristo y era el Evangelio que necesitábamos nosotros. No había más nada. Al otro día fui y le dije al pastor Orlando, le dije, mire pastor, esto es lo que le falta, esta es la pieza que le falta al rompecabezas, esta es la respuesta, es que esto era lo que estamos buscando, esta es la reforma que quería, este es el mensaje que hace falta esto, con esto que se puede cambiar, con esto que podemos nosotros avanzar. Y de ahí en adelante, hermanos, nos montamos en este autobús y no hemos parado, hemos viajado por todas partes de Venezuela, hemos viajado por todos los lugares y hasta este momento pues estamos decididos y dispuestos no solamente a dejar nuestra vida por Venezuela, por Cuba, sino por todas las naciones del mundo, a donde quiera Dios llevarnos, a todas las naciones para la evangelización mundial. Y mantenemos firme, y nuestro grito simplemente es que Jesús es el Cristo, más nada. Maranata. Bueno, quedan 6 minutos creo. Sí, 6 minuticos, vamos a aprovecharlo. Lo que no sabía el doctor Didimo era que mi esposa y mi persona comenzamos a orar esa noche hasta tarde por él. Ya habíamos perdido alrededor de 8 líderes en la iglesia. Y uno como pastor aquí nos entiende, me van a entender que es fuerte cuando uno pierde líderes en la iglesia y gente en la iglesia. Ya lo habíamos perdido. Algunos ya estaban preparados para irse, pero aprovecharon esto para irse de la iglesia. Y esa noche mi esposa, Dios me dio una tremenda esposa, es una guerrera de oración. Ahorita ella está orando para que yo regrese rápido. Y comenzamos a orar por él. Y yo llegué a un momento que dije, ¿será que lo vamos a perder también? Y ella me decía, no papi, no lo vamos a perder, ¿entiendes? Vamos a seguir orando. Y lo que no sabía era eso, que él estaba leyendo la guía y nosotros estábamos orando por él y gracias a Dios no lo perdimos. Amén. Así que Jesús es el Cristo. La última lámina. Ok. De verdad, gracias a todos, gracias a los hermanos de Cuba por recibirnos y los hermanos de Corea, pues de verdad ha sido sus vidas, con sus vidas nos enseñan mucho lo que es entregar la vida por un país, por una nación y por el mundo. Nos quedan 3 minutos y solamente queremos hacer algo. Salimos de Cuba con la planificación rumbo a Evangelización Nacional Venezuela 2018. Esto es en febrero. Ya nos han anunciado y en febrero vamos a la evangelización nacional. Entonces, quisiéramos que en este minuto y medio pudiéramos todos, unánimes, las 11 naciones que están aquí y todo el pueblo de Cuba, orar en este minuto que nos queda por esta actividad para Venezuela. ¿Están de acuerdo con nosotros? Sí. Entonces, ¿el pastor Arnold se encuentra? ¿Pastor Arnold está allá? O sea, mi pastor. ¿Allá? ¿O mi pastor? Sí. Entonces, Pastor Rigo, pido entonces en este minutito que nos queda para que usted por favor nos dirija. Alabado sea el Cordero. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Tu pueblo está unido, Padre eterno, en un solo sentir. Tu pueblo está, Señor, sabiendo que tú vienes en nuestros días,
El pueblo que ha creído que Jesús es el Cristo no tiene otro propósito que vivir para la evangelización mundial. Gracias, Dios mío, por todas las naciones aquí representadas. Gracias por los hermanos de Corea. Gracias, Dios mío, por los hermanos de Venezuela. Gracias, Señor, porque en esta fecha que nuestro hermano Gilbert ha dicho, Venezuela toda a una sola voz va a proclamar que Jesús es el Cristo. Lo creemos, lo declaramos. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia que ha creído, contra la iglesia que se levanta, contra la iglesia que proclama la revelación del Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. Oh, creemos, Padre eterno, que ni siquiera el diablo ni sus demonios pueden, oh Padre eterno, ofrecer oposición de tal manera que esto no llegue a realizarse. Padre eterno, nosotros tenemos la fe del consumado es, y lo que tú estás esperando que tu iglesia haga, tu iglesia va a hacer en Venezuela. Gracias te damos, Señor. Oh Padre eterno, Venezuela va a conocer que Jesús es el Cristo. Danos la oportunidad de testificar. Todas las naciones que están aquí y otras que se van a incorporar en esta nación para testimonio, y Jesús vendrá en nuestros días, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Maranata, Maranata. Jesús es el Cristo. Amén. Gracias.